Muy bien, el título de este mensaje es Rebeldes con causa. Y vamos a Ezequiel 33, versículo 10. Lo tengo aquí preparado también. Dice en Ezequiel 33 y versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues diremos? ¿Cómo pues, viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor tenía una contienda casi desde el principio con Israel y aún el profeta Ezequiel les llama casa rebelde. Tenía un problema con Israel desde Egipto, desde que los saca de Egipto, desde el desierto. Y es que era un pueblo que tenía rebeldía como atada, ligada al corazón. Y el Señor en este versículo nos muestra que Él quiere sanar la rebeldía de Israel. Y Él le llama, volveos, volveos a mí, que no haya nada que se convierta en una separación entre vosotros y yo. Amén. El título de este mensaje, Rebeldes con causa, tiene que ver con este personaje que seguro que reconocéis mucho. ¿Quién es? James Dean. Protagonizó la película Rebelde sin causa. Nosotros le hemos cambiado el nombre, Rebelde con causa, ¿no? Y él protagonizó esta película en 1955. La película era ideal para un actor como él. De hecho, las tres películas de este mito de Hollywood reflejan su vida. Rebelde sin causa en 1955 le quitó el papel a Marlon Brando. Al este del Edén en 1954, en este caso le ganó el papel a Paul Newman. Y Gigante, la última en 1955, que se estrenó de forma póstuma. James Dean fue un joven que muere el 30 de septiembre de 1955 a la edad de 24 años. Su carácter era solitario, depresivo, apasionado, rebelde. Le apodaban el rebelde de los Estados Unidos. Representó perfectamente a una generación que se sentía literalmente perdida, desorientada, desconectada también de sus padres y de sus autoridades. James Dean murió de forma prematura por un accidente automovilístico. Conducía un Porsche Spyder 550 y a gran velocidad chocó contra un Ford. No se sabe exactamente si fue un suicidio o simplemente un accidente, pero esta muerte de la fugaz estrella lo llevó a la categoría de leyenda del cine. Lo que sí podemos afirmar es que James Dean, a diferencia de su película Rebelde sin causa, fue un rebelde con causa. En la vida de James Dean hay un sentimiento de orfandad. Su padre, él tiene que darlo como en adopción a unos tíos. No puede cuidar de James Dean porque a la edad de 9 años muere su mamá de cáncer. Se llamaba Mildred y James estaba muy unido a su madre. Así que lo mandan para Fairmont, en Indiana, para que lo cuiden sus tíos. Allí recibe una educación cuáquera, evangélica, va con sus tíos a una iglesia y a los 11 años, un poquito después, conoce y se acerca mucho a un predicador que era, por cierto, muy carismático y que suplió una necesidad en el joven James. Él tenía una necesidad de paternidad, imaginaos, y de seguridad, como todo joven. El predicador se llamaba James Dewar, no es el pastor de la iglesia, pero era un capellán que
pues estaba ayudando a chicos necesitados, chicos de la calle, y se convierte en el mentor de James Dean hasta la edad de 18 años, aproximadamente 7 años. Le enseña a conducir. Ahí vemos una imagen de cómo quedó el vehículo. Era un apasionado de las carreras y fijaos en qué condición quedó el Porsche, porque el accidente fue brutal. Y este mentor, James Dewar, le transmitió, si quieres volver a la imagen de James Dean, le transmitió esta pasión por conducir, por los coches, también por los toros. Iban a México a ver corridas. Y también por la poesía, era su consejero espiritual. Sin embargo, se descubrió que Dewar abusaba sexualmente de él. Y esto atormentó a Dean el resto de su corta vida. Elizabeth Taylor, en la película Gigante, comparten rodaje y pasan noches en vela, James Dean y Elizabeth Taylor. Jimmy le llamaba, y él se desahogaba con ella. En una de esas noches le confesó los abusos que había sufrido. Así que sumen ustedes orfandad, abusos sexuales, decepción en cuanto a la iglesia, en cuanto al mensaje de Jesús, porque ni más ni menos que un guía espiritual le hizo este daño. Aquí tenemos la raíz de la rebeldía. ¿Rebelde sin causa? No, podemos decir rebelde con causa. También ahí tenemos la raíz de la confusión sexual que también sufrió James Dean. Y como él, el mundo, mis hermanos, está lleno de tantos personajes sin rumbo, de tantas personas que han perdido el norte, incluso en el ámbito avanzamos, por favor, uno y otro más, incluso en el ámbito de la farándula, en el ámbito de personas que han alcanzado el estrellato, que son famosas, que han llegado al éxito, que tienen dinero, que tienen fans, y sin embargo se sienten vacíos, solos, perdidos, están sufriendo en ese secreto, en esa intimidad, están sufriendo porque quizás se sienten sin hogar. Hay muchas personas que en ninguna parte encuentran hogar. Así sucedía con James Dean, que perdió muy joven su hogar y nunca lo encontró. Le ruego a Dios que en ese último segundo, quién sabe si en esos últimos minutos se acordó de algo que se le sembró y tuvo oportunidad de arrepentirse. Dios quiera que nos lo encontremos en el cielo y no esté en el infierno. ¿Cuántas personas que están en una constante búsqueda de felicidad y nada de este mundo se lo provee? En París había un médico que era muy famoso, así que recibió un día la visita de un caballero. Este venía con frustraciones, turbación moral, un sentimiento de pecado, dudas en cuanto a dónde iba a pasar su eternidad, y el médico no entendía mucho acerca de la sanidad del alma. Le recetó buen alimento, buen descanso y diversión, distracción. Este caballero, el enfermo, dijo: alimento y descanso, doctor, no me falta. Entonces contestó el médico: nada más que usted necesita distraerse. Vaya usted al circo y vea las funciones del payaso Garrick. Nadie puede estar triste delante de él. Señor, contestó el enfermo, este remedio no sirve para mí. Yo soy el payaso Garrick. ¿Cuántos artistas, hermanos, cuánta gente aparentemente feliz, exitosa, sufren un infierno? Necesitan la paz que este mundo nos da, el gozo que este mundo nos da, y que nosotros lo hemos hallado en Jesucristo. Amén, aleluya. Volviendo a James Dean, todo ese dolor, tanta frustración provocaron un carácter ensombrecido, melancólico, y lo podemos denominar así: un rebelde con causa. Miren algunas de sus frases, para que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie ha hecho nunca nada por mí. No le debo nada a nadie. Ahí se percibe rebeldía, ¿sí o no? Hay que vivir deprisa. La muerte llega pronto. Y pronto le llegó. No puedo obligarme a ser sociable cuando trabajo en personajes demoníacos. Los personajes que interpretó representaban su vida
atormentada. Él mismo dice, no sé cómo alguien es capaz de estar conmigo en una habitación porque yo no me aguanto ni siquiera a mí mismo. Hermanos, pobre James Dean, un rebelde sin causa, ¿o qué dirían ustedes? O con causa, con causa. Y en un sentido, mis hermanos, todos somos rebeldes con causa. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy más allá de estas causas que son una realidad, familiares quizás, de la sociedad, traumas de la vida. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que pueden haber potenciado la rebeldía del corazón humano porque no han tenido un buen cuidado de su paternidad, porque han sido abusados como le sucedió a James Dean, porque no entienden nada de lo que pasa en esta tierra y se sienten perdidos, desorientados, sin identidad. Quizás personas que por lo que han vivido en sus años son taciturnos, amargados, son personas que están rebeldes contra muchas cosas y no contra todo. Pero no me refiero, voy más profundo en esta mañana y quiero hablar acerca de la rebeldía en el ser humano que se remonta a los anales de la historia. Si seguimos el hilo muy rápidamente, quizás el miércoles continúe con este mensaje, con esta enseñanza, pero si seguimos el hilo de la historia de la rebelión, tenemos que irnos al cielo. La rebelión nació, imagínense, en el cielo. Nos dice la Biblia que en un lugar como era el paraíso de Dios, el Edén, el cielo, el mundo angelical, todavía no había sido creada la tierra, el planeta Tierra. Sin embargo, un ángel que era brillante, Lucifer, un ángel que era quizás la creación primorosa, el número uno de los ángeles de Dios, vio toda su belleza, se ensoberbeció y en su corazón nació un golpe de estado, nació la rebeldía, nació una guerra entre Dios y los ángeles que se le unieron. Dios ya sabía, me llama la atención esto, que Dios ya sabía antes de crear a Lucifer lo que iba a pasar. Porque Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan y delante de Dios está el presente, el pasado, el futuro. Él está por encima del espacio, por encima del tiempo. Y sin embargo, Dios no manipula la voluntad de nadie. O sea, Dios dejó a los ángeles la libertad de rebelarse. Dios ya sabía que se iban a rebelar Lucifer y otros muchos ángeles, quizás una tercera parte, algunos pensamos. Y sin embargo los creó de igual forma y les dio la opción de seguir a Dios o de rebelarse contra Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿podía el Señor haber parado haber fulminado con un rayo a Lucifer en cuanto nace el pensamiento ese de pondré mi trono junto al trono de Dios? Por supuesto, pero le deja murmurar, le deja sembrar discordia, le deja porque tengan en cuenta que el espíritu de rebelión trabaja junto con el espíritu de murmuración. La única forma de que la rebelión se extienda es a través de la difamación o de la murmuración, hablando mal de Dios. Ese Dios que es tan egoísta, ese Dios que, ¿por qué Él tiene que ser superior a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que servirle a Él? Es que nos dais cuenta de que somos manipulados. Sembró mentiras, incluso hizo contrataciones. Dice la palabra que Satanás, Lucifer, ofrecía a los arcángeles, a los ángeles: si os unís a mí y me hacéis rey, en mi reino vais a tener más poder, en mi reino vais a tener más autoridad. Y de esa forma surge la rebelión en el cielo. Y Dios dejó que cada ángel se definiera, tomase un lugar, o bien a favor de Dios, o bien a favor de Satanás. Se produjo una guerra y la rebelión siempre acaba en alejarse de Dios. La rebelión siempre acaba en perder el hogar. Cuando Jesús habló en la parábola del hijo pródigo de cómo el hijo menor se rebela, ¿qué sucede? Que llega un momento que no quiere quedar en casa, se queda sin hogar y se va de la casa, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los ángeles también. Se rebelaron contra Dios y perdieron su morada legítima, donde por cierto eran felices. ¿Y qué me dices de el Edén? Cuando Dios crea al hombre y la mujer, el paraíso, cuando Dios crea a Adán y Eva, la rebelión les dejó sin casa. La rebelión les llevó fuera de Dios, lejos de Dios.
En última instancia, el árbol del conocimiento del bien y del mal era una puerta. ¿Era qué? Una puerta. Dios dejó una puerta abierta al hombre. Mira, si tú me obedeces, si tú me amas, si tú me sirves, siempre vamos a estar juntos y tú vas a ser mi siervo y tú vas a tener toda esta bendición. Pero el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ciertamente el día que comas de ese árbol, estás tomando un camino de separarte. En la Biblia, muerte es separación entre Dios, que es la vida, y el hombre. Cuando te separas de Dios, viene la muerte. El día que comas de ese árbol, yo te lo dejo ahí. Y te doy la opción. Si tú quieres, eres libre de rebelarte. Si tú quieres, puedes desobedecer. Pero esa es la puerta de alejarte, de separarte de mí. La rebelión en el corazón del hombre y la mujer por el engaño de la serpiente, por el engaño de Satanás. Pero no echemos toda la culpa a Satanás. El hombre y la mujer podían haber mandado a Satanás a freír espárragos, porque en aquel entonces había espárragos ya. Y sin embargo, coquetearon con la idea de ser más, de ser igual a Dios. Ya eran igual a Dios, de alcanzar sabiduría. Y tomaron ese camino de rebelarse contra Dios. A partir de ese momento, esa viene a ser la historia del género humano. Tenemos el gen de la rebeldía. Tenemos esa atadura en nuestro corazón. Desde que nacemos, ya nacemos con esta problemática. Y si te pones a estudiar, hablaríamos del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Que la violencia y la rebeldía y la maldad se multiplicó tanto que el Señor tuvo que mandar un juicio a la tierra. ¿Qué es lo que sucedió con Babel? Que los hombres se rebelaron contra Dios. Para que no vuelva a hundirnos bajo las aguas, hagamos una torre que llegue hasta lo más alto del cielo. Eso es rebelión contra Dios también, hermanos. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Si ves la historia, como antes mencionaba, desde el principio, desde Mara, Meriba, la provocación en el desierto, cuando se levantaron Coré, Datán y Abirán, los falsos profetas, la rebelión, desde que ponen rey, queremos que uno reine sobre nosotros, eso era rebelión. Y el rey que ponen rebelde también le salió. Y luego cuando se divide el reino, ese tal Jeroboam se divide con rebelión. Llevaban la semilla de la rebelión incorporada y todo fue un problema detrás de otro. Dios constantemente le habla a su pueblo. El miércoles hablamos más de esto, de que se vuelvan de sus rebeliones, de que le obedezcan, le escuchen y vivirán. Pero una y otra vez ese es el problema de Dios con Israel. Pero es que las naciones de la tierra, dice el Salmo 2, que los hombres, los reyes, los poderosos han dicho a Dios: quitemos de nosotros sus cuerdas, que este no reine sobre nosotros. Y Dios, que es un Dios que deja al hombre libertad como a los ángeles, les dejó libertad, a Adán y Eva les dejó libertad, les dejó la puerta abierta. Con las naciones de la tierra, hermanos, Él ha amado constantemente, ha llamado a los hombres al arrepentimiento, ha enviado a Jesús. Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Dios ha abierto los brazos al hombre rebelde, pero no va a forzar a nadie de que nos sometamos a Él. No va a forzar a nadie de que le obedezcamos a Él. El hombre es libre de decir: no quiero nada contigo, Dios, me voy fuera, me voy lejos. Y el Señor respeta esa decisión de las naciones. Así que hay una insubordinación. ¿Para qué me metí en estas palabras? Del ser humano y de las naciones de la tierra contra Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así lo describe en Tito, capítulo 3. Dice: recuérdales, esto es Tito 3, del 1 en adelante al 5. Y Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Van a ver ustedes que en el reino de Dios todo lo contrario a la rebelión. En el reino de Dios los ciudadanos libremente, los ángeles libremente, los hijos de Dios libremente hemos decidido honrar la autoridad, someternos en humildad y no queremos nada con la rebelión, con ese espíritu de Satanás. Entonces Pablo dice a Tito: mira, esto es lo que tienes que enseñar en la iglesia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Yo como pastor que quiero ser, enseñarles todo el consejo de Dios y ser un buen maestro de la palabra, les transmito este consejo en este día. Hacemos guerra al espíritu de rebelión. Hacemos guerra al espíritu de rebelión.
pero vamos a ser gente que sabe caminar en orden, en honra y bajo autoridad. Amén. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Di conmigo, yo también en otro tiempo era rebelde. En otro tiempo, todos los hombres lo somos, y nosotros que ya estamos en Cristo, espero que ya no seamos rebeldes, ¿no? Si hay aquí algún rebelde, que levante la mano. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Eso éramos nosotros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Merece un aplauso eso, sí o no? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sabiendo el Señor cómo es el hombre, nos ha puesto leyes, porque si no sería toda una anarquía, cada uno haciendo lo que quiere. Los que creen en que el hombre es bueno, creen que del hombre nace todo lo bueno. Tú deja al hombre sin leyes, tú deja al hombre sin una autoridad y vas a ver lo que pasa. Eso la historia lo prueba. La historia lo prueba. Como el hombre, hay en él una inclinación a la rebeldía y se juntan los rebeldes y la lían. Es peor. Entonces Dios ha dejado orden, ha dejado autoridades y ha dejado también leyes. Sin embargo, leemos en Romanos ahora, os proyecto Romanos 7, 22 y 23, dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en mi interior, en mi espíritu, en mi conciencia, yo quiero hacer la ley de Dios, lo que yo sé que es correcto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora está escribiéndolo Pablo, que es un santo de Dios, que es un hombre bien espiritual y que incluso antes de conocer a Cristo era religioso judío. O sea, no estamos hablando de alguien que vivía lo loco. Era alguien que intentaba hacer todo lo correcto, pero él reconoce que es rebelde, que hay en él un pecado, una ley que es la ley del pecado que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué tragedia! Ahora, dice en Efesios capítulo 2 que la gracia se ha manifestado para con nosotros. Verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que esto también es una realidad. Sin los hombres saberlo, cuando viven fuera del reino de Dios, no hay término medio. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Si no estás en el reino de Dios, ¿dónde estás? Sin saberlo, estás sirviendo con tu pecado al príncipe de la potestad del aire. Estás bajo la esclavitud del diablo, que es el reino de tinieblas. Y así estábamos nosotros también. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esa palabra también es rebeldía. Así estábamos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de qué? De ira. Así que si el título de este mensaje es rebeldes con causa, no solo se aplica a James Dean, sino que y a rebeldes que podamos detectar en el medio nuestro, en la sociedad, sino que todos nosotros somos rebeldes. Y la causa está aquí en lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Yo tengo algo que se rebela contra Dios. Nací siendo un hijo de desobediencia, un hijo de ira. Hay una causa para nuestra rebeldía. No puedo dejar yo mi corazón así a su antojo, porque me lleva a rebelarme contra Dios, a rebelarme contra tu autoridad y a creerme yo el más sabio, un Dios. Entonces, aquí lo dice el apóstol Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Amén, claro que sí. Alabamos su nombre. Gloria a Jesucristo. No salvó a santos, no salvó a gente que merecíamos nada, sino a gente rebelde, pecadores como tú y como yo, por gracia y por misericordia. En cuanto a etimología, miren, la palabra en el Antiguo Testamento que más se usa para rebelión es pashá. Es separarse de la autoridad justa. Me separo, no quiero la cobertura de Dios o de la autoridad, me separo. Y eso me estoy rebelando. Romper relaciones. También la palabra pashá es romper relaciones. Declaro independencia, declaro ruptura. Ya no estoy en el reino, me declaro, como en el anuncio de IKEA, una república independiente. Mi casa es una república independiente. Queridos amigos de IKEA, mi casa es una embajada del reino de los cielos. Amén. Y entonces romper relaciones es también pashá. Transgredir. Transgredir. Es la palabra transgresión, también se puede traducir como rebelión. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, no solo fue pecar, era pecado envuelto en una rebelión. Cuando Adán y Eva desobedecen, salen fuera de la autoridad, salen fuera de la protección, rompen relaciones con su Padre Celestial. Lo que hizo el hijo pródigo, rompió relaciones, se separó, transgredió, se fue de los límites de la protección del Padre a vivir su propia vida. Pero el Padre seguía con brazos abiertos esperando el regreso de ese hijo rebelde. Aleluya. La palabra usada en el Nuevo Testamento es la palabra apeites. Rebelde se puede traducir sin sujeción. Alguien que no tiene sujeción es un rebelde, desobediente, incrédulo e indisciplinado. Hay una connotación para el rebelde de que no cree a Dios, no confío en Dios, no me pongo bajo tu cobertura, bajo tu protección, porque no confío en ti o no creo que tú tengas nada bueno para mí. Indisciplinado. Se construye con apeito. La partícula negativa a es sin, peito es obediencia y sujeción. Apeito, sin obediencia, sin sujeción. Dios no puede usar a gente que es apeites, que es rebelde, que es apeito, que está sin sujeción, sin obediencia. Por eso necesitamos que nos convierta el Señor. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, simplemente dando un vistazo a las noticias hoy en día, mis hermanos, vemos que el panorama actual es de una rebelión preocupante, una rebeldía preocupante. Y de hecho, la palabra en Daniel, en Apocalipsis y en otros lugares nos dice que una de las características profetizadas de los tiempos del fin será la rebeldía extrema y desenfrenada. O sea, me levanto contra tu autoridad con violencia. El mundo será ingobernable, mis hermanos. Y ya lo vemos como en pinceladas, chispotazos por aquí y por allá que nos hablan de un fuego que va a arder. El mundo entonces necesitará un gobierno fuerte y aparecerá probablemente, si no interpreto mal la Biblia, el sistema del anticristo, un gobierno único que ofrezca paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ya la diplomacia, la democracia, la filosofía y los valores no van a ser suficientes para contener la rebeldía extrema y violenta. Entonces aparecerá ese gobierno, pero ese gobierno que dirán los hombres paz y seguridad, en un momento determinado mostrará su cara verdadera, 666, rebeldía contra Dios. Y será un sistema totalmente opuesto a Cristo Jesús, anticristo. No sé si será una persona, se personificará, muchos pensamos que sí, o será simplemente un espíritu y un sistema que ya está operando y que se hará cada vez más fuerte. Ahora, fíjense, mis hermanos, mucho de lo que consumimos o de lo que consumen los jóvenes está incitando a la rebeldía. Series,
en las que hay un llamado a la calle, a la rebeldía. La película que se ha estrenado hace poco del Joker creo que tiene parte de eso, ¿no? De un inconformismo. El sistema está tan mal que genera indignación, pero hay un peligro en cuanto a salir a la calle y acabar con todo y romper con todo, que se puede ir de las manos como está pasando en Chile. Y ya no sé si se acuerdan ni siquiera del reclamo inicial. Están quemando metros, están quemando todo lo que pillan. Y hay algo que la iglesia está clamando para que el Señor tome control. En Ecuador también en un momento dado se levantó un fuego y parece que se ha sosegado por un tiempo. En Bolivia ustedes saben la situación en la que todavía el país está muy complicado. Tenemos los chalecos amarillos en Francia, tenemos los CDR en Cataluña, o sea, y por no mirar hacia el Asia, hacia el Oriente, hay ya indicios de una rebelión preocupante. No estoy diciendo que no nos rebelemos, cuidado, le voy a poner balance a esto. No estoy diciendo que no nos rebelemos contra el pecado, por ejemplo, o que no nos rebelemos contra la injusticia, por ejemplo. No estoy diciendo que nosotros seamos borreguitos. Tenemos métodos de reclamar justicia, de protestar pacíficamente y de luchar por los valores que son necesarios para la felicidad y la convivencia, etc. De hecho, los apóstoles tuvieron que rebelarse contra el statu quo judío. Ellos mismos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hacer caso a nuestra conciencia es ser rebelde, me declaro rebelde. Cuando me quieran imponer y adoctrinar a mis hijos, cuando me quieran imponer el que yo no predique el evangelio, cuando me quieran imponer toda una serie de mentiras, me declaro insubordinado, objetor de conciencia. Y yo animo a que hagan eso los que tienen que practicar aborto o los que tienen que casar homosexuales o cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios y de tu conciencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no vemos a los apóstoles que estaban allí tirando piedras, ni quemando contenedores, ni faltando la autoridad, porque eran representantes de Jesucristo. Lo hacían en un espíritu correcto, mis hermanos. Y en última instancia, amando incluso a los enemigos. ¿Por qué? Porque sabemos a qué se debe todo lo que está torcido y todo lo que está mal. ¿Se debe a qué? A la rebeldía del corazón, a lo que hemos explicado antes del pecado del ser humano. Y a nosotros Cristo nos libertó por su gracia. No soy mejor que tú, te amo, pero yo es necesario que obedezca a Dios. Y esa es la autoridad suprema. Dios, mi conciencia, la palabra, el Espíritu Santo. Y luego a las autoridades que por Él han sido establecidas. Mis hermanos, tenemos que en este día declararle la guerra a la rebelión. Di conmigo, yo le declaro guerra sin cuartel al espíritu de rebelión. Amén. Vamos a combatir contra esto primeramente en nuestra propia vida, en nuestro corazón y mente, en nuestra casa, en la iglesia y también en nuestra vida cívica. O sea, a medida en la que avancen los tiempos del fin, el espíritu de rebelión va a estar más presente en los jóvenes, va a estar más presente en la sociedad, va a estar más presente por ejemplo, en el hogar. La esposa le va a decir al esposo, ¿qué me voy a someterme yo a ti? ¿Qué es esto? ¿Que somos primitivos nosotros? Los hijos a los padres. ¿Qué? Hasta el gobierno. Tú me vas a disciplinar a mí. Le voy a decir a las autoridades, a la policía, que tú no me dejas hacer lo que yo quiero. Y hay lugares donde tú ni siquiera puedes disciplinar a tu hijo o levantarle la voz porque le dan la razón a tu hijo en vez de darle la razón al papá. Desautorizan al papá y fomentan la rebelión del muchacho. En la iglesia igual, todo bien hippie y todo bien sonrisita y mensaje light. Eso de que haya una autoridad, eso de que haya un mensaje que me confronta, eso de que haya un orden, pero ¿en qué mundo se ha visto eso? Iglesia McDonald's, iglesia self-service. Voy, alabo, me llevo una palabrita que me viene bien para la semana y ahí se quedan ustedes, no me molesten mucho. Pero caminar bajo autoridad,
sutilmente se nos cuela un espíritu de rebeldía, que es contrario al espíritu de Dios, de Cristo. La palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para someternos es la palabra hupotazo. Suena un poco mal, pero esa es la palabra. Suena pedrada, ¿no? Algo así raro. Hupotazo. Está construida así. Hupo, colocarnos. Y tazo, en orden. Colocarnos bajo autoridad. Diga conmigo, en el reino hay hupotazo. Hay gente, hombres y mujeres, que ejercemos nuestra voluntad. Nadie te va a obligar. Dios mismo, hemos visto ya que Dios no obliga a nadie, sino que Dios te muestra los beneficios de la sujeción. No obliga a nadie. Y entonces Dios te dice, sométete, hijo, que es lo mejor para ti. Voluntariamente ponte bajo el paraguas de mi autoridad. Colócate en orden, ponte en orden, porque si tú estás en orden, estás bajo mi reino y estás bajo mi bendición. A mí me ha ido bien con hupotazo, hermano. Te lo receto en esta mañana. De verdad. Jupotazo y limón. Y perejil. Soy amante de la sujeción, del sometimiento correcto con el balance que antes os he puesto. Hay momentos que yo me he parado delante de la autoridad y he tenido que decirle a nuestro propio pastor Fernando, con todo respeto, pastor, no tengo testimonio de esto me preocupa, esto me inquieta, pero nunca en un golpe de estado, en un espíritu de Absalón, en un espíritu de rebeldía, despreciando la autoridad, en honra. Pero pastor, mi conciencia, yo debo decirte esto que veo. Incluso me he tenido que parar con otros siervos que me he dado cuenta de que no están caminando en santidad y en orden y decir, hasta aquí hemos llegado. No voy a estar bajo tu autoridad, porque tu autoridad contamina, es de pecado. Entonces, yo soy consciente de que tengo que caminar bien. Por ejemplo, jupotazo en mis relaciones. Me someto a mis compañeros que son pastores, ellos se someten a mí, yo me someto a ellos. Mi vida está abierta para ellos, para que ellos me digan, para que ellos me corrijan, para que ellos me cuiden. Me someto a mi autoridad, a mi pastor, porque me di cuenta que es un hombre de Dios, que teme a Dios, que también es un hombre bajo autoridad, y entonces sé que eso me va a proteger, me va a bendecir. Cuando estoy aquí en España, las autoridades de la región de Murcia, yo me someto. Jupotazo. Me fui para Bolivia. Mire, hermano, hay gente que no entiende estos principios tan sencillos. Vienen a trabajar en una zona y se tiran años y no se relacionan con nadie. De repente dice, yo soy la misionera no sé qué, yo soy el evangelista no sé cuánto. Y tú dices, ¿y esta gente caminan solo? Llevan no sé cuánto tiempo. Por favor, no han entendido lo básico del reino y están queriendo hacer la obra del Señor. ¿De qué guardería salieron? Yo me voy a Bolivia, lo primero que tengo que hacer es detestar las autoridades en la ciudad donde nos puso el Señor, detestar las autoridades que hay. Y me conecto con las autoridades, con la confraternidad de los pastores y las personas que son de peso en la ciudad. Mi nombre es Juan Carlos, Dios nos ha enviado, aquí está nuestra vida, este es mi teléfono, cuídennos, cualquier cosita les informaba. ¿Por qué? Porque caminar en orden es bendición, es bendición. Amén. En mi casa, yo sé que Cristo es la cabeza. No nos va bien cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Mi esposa y yo ya lo hemos visto. Nos hemos salido del carril de su voluntad, nos hemos salido de la cobertura y de la bendición del Señor. Así que juntos queremos a Cristo como la cabeza de nuestra casa. Y entonces ella también se somete y me honra a mí como su marido. Pero yo le sirvo, yo no impongo esa autoridad como una especie de machismo, sino que mi autoridad es para amarla y servirla a ella. Y como hermana mía que es en Cristo, yo también me sé someter a ella en el temor del Señor. Porque someterte no es anularte. Nuestros hijos les va bien. Yo a veces le digo a mi hijo, porque sale la rebeldía. O sea, y yo cuando predico estas cosas, yo no te quiero decir que no tengo rebeldía en mi corazón. A veces se levanta rebeldía. Claro que sí. Me para un policía y dentro de mí ahí. ¿Me entiendes? El otro día cuando tuvo Caterina el accidente, y son autoridades, son policías locales, y cuando veo que le quieren dar la razón a ese hombre borracho, y a Caterina ni le prestan atención, y hasta cuestionan su versión, y está la muchacha ahí todavía afectada del accidente. Sí, hermano, yo dentro, de verdad, ahí, jupotazo. Porque me dan ganas de decir, pero oiga, ¿para qué usa usted la autoridad?
que no se da cuenta de lo que está pasando, pero tienes que honrar ya no a la persona, sino lo que representa esa persona. Y somos cristianos, se tiene que notar que somos cristianos. Cuando estaba en mi trabajo y a veces mi jefe hacía cosas que eso es una injusticia o no estoy de acuerdo, yo no lo haría así. Pero, ¿qué me enseña el Señor? A honrar la autoridad de mi jefe. Y entonces, claro que sí, para servirte. Te doy mi opinión, pero si no te sirve, si tengo confianza te doy mi opinión, pero si no te sirve, no es que me quedo yo ahí, ya le va a ir mal, ya verás cómo, no sé, y trabajando de mala. Esos son niños orgullosos. Es rebeldía oculta. Okay, trabajamos, muy bien. Honro la autoridad. En este año yo no quería moverme de aquí. Dios lo sabe. He luchado para ir a Colombia. Mire usted, me ha tenido que llevar el pastor casi de los pelos para ir ahora a Nueva York. No hay otros predicadores, pastor. Hasta yo le daba nombre y fulano y podría ir. Yo creo que tú eres el hombre que tiene la palabra. Es que estamos en unos cambios, pastor, y ahora yo quiero quedarme en casa, quiero quedarme en Murcia. No, pero tranquilo que Dios cuida de la iglesia. Y ya me habla así en una manera que yo sé que ya está ejerciendo su autoridad. Amén, pastor, ok. Jupotazo. Honro y me bendice Dios. Nos ha cuidado el Señor. Pero lucha uno con su propia opinión, con su propia sabiduría, le sale el orgullo y muchas cosas que son de la carne. O sea, hermano, a veces somos tan absurdos como si no tuviésemos las mismas luchas todos. El punto es matarla, pisarla, someterla y dejar que Cristo viva en nosotros. El Cordero fiel, el manso, el humilde, Cristo Jesús. Vamos a podernos. Eso es, hermano, lo mejor. Esposa, ¿te cuesta someterte a tu esposo? Claro que sí. Deja que Cristo viva en ti. Esposo, ¿te cuesta someterte a nosotros como pastores? Deja que Cristo viva en ti. Vas a encontrar la bendición de caminar en ese orden y bajo esa autoridad. ¿Me siguen un poquito más? Muy bien. Miren, someternos a Dios y a los padres. Lo dice en Santiago 4:7. Someteos, es la palabra jupotazo, pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué poder tiene una iglesia que está en orden? ¿Qué poder tiene una iglesia que está bajo autoridad? A veces vamos a la guerra espiritual y ni siquiera le hemos consultado al Señor si es su voluntad. Si no es su voluntad, estamos haciendo nosotros, parece que Dios es nuestra arma. Parece que Dios es una especie de bazooka que yo, en el nombre de Jesús. No, hermano, pero espérate. Tú eres el arma, tú eres el instrumento que Dios usa. ¿Te ha mandado Dios a hacer eso? ¿Te ha mandado Dios en ese lío? Busca su voluntad, sométete a Dios y ya vas bien. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hebreos 12:9 también dice, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Muy importante recibir de Dios la disciplina. A veces Dios permite algo que es quebrantamiento, que es disciplina. Dios nos está corrigiendo. El Señor, tú esperas un reconocimiento y parece que nadie se acuerda de ti. Y tú te pones mal. Tranquilo, sométete. ¿Qué dice? Que si nos humillamos, a su tiempo el Señor nos levantará. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él a su tiempo os levantará. Sométete, deja que Dios trate contigo. Hijo, someteo a los padres. Yo antes te estaba diciendo que le digo a mi hijo, somos tu madre y yo somos tus aliados. Es normal que tú ya crees que sabes, que quieres hacer, que quieres deshacer, pero ya hemos vivido muchas cosas y ya vamos por delante. Déjanos que te cuidemos, déjanos que te guardemos. Pero papá, pero es que no crees en mí, es que no confías en mí. No. Confío en lo que el Señor está haciendo en ti, pero sé la naturaleza que llevas dentro. Déjanos, es bueno someternos a los padres terrenales y al Padre de nuestros espíritus y viviremos. También es importante el jupotazo, el someternos a toda autoridad en la iglesia. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 16, 15 y 16, os exhorto, hermanos,
Ya conocí a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Qué bonito es cuando en la iglesia, miren, nosotros mismos honramos o intentamos honrar la autoridad delegada. Yo no llego soy el pastor, voy a aparcar aquí porque me da la gana. No, le hemos delegado autoridad a uno aparca coches. Hermano, ¿dónde lo dejo? Ahí, pastor. Ahí yo lo voy a dejar. Porque yo camino en orden y bajo autoridad. Porque yo no puedo de repente predicar de estas cosas y tener una rebelión. Y hago y deshago y... No. Hay autoridad. Claro, luego están los que le dan un poquito de autoridad y se creen el capitán general. Y andan por ahí que dice, Dios mío. Y eso que solamente aparcan coches. Y si llegan a ser nombrados diáconos, acaban con todo. Entonces ahí tiene mucho que ver el carácter y la humildad. Pero lo que quiero decir es que hay, por ejemplo, para el Banco Alimentos, hay unas personas que están delegadas con una autoridad. No, hermana, es que yo no quiero galletas. Es que no me pongan a mí galletas. Pónganse a otro galletas. A mí lo que me pongan es más arroz. A mí en mi casa como mucho arroz. Pero esto es de todo. Esto es tuyo, esto es de todos. Jupotazo te hace falta a ti. ¿Por qué? Han aplaudido las hermanas del Banco Alimentos. Te han preparado una caja. Da gracias a Dios. Come galletas. Puedes preguntar con cortesía. Oye, hay sobra arroz con honra. Sobra arroz. La verdad es que estas galletas pueden bendecir a alguien. Pero hay gente que hace esto no, esto es para mí. Y se salta la autoridad. Y así con todo. Estás en las cámaras, hay autoridad, camina bajo autoridad. Yo estoy trabajando en las cosas de la radio, le he delegado una autoridad a Norberto y yo no acampo, espero que no a mis anchas y le desautorizo y hago y deshago, sino que camino con él en coordinación y honrando la autoridad que ella tiene para trabajar. Y así en cada cosa. Es hermoso, hermano, caminar en orden te libra de muchas preocupaciones. Aprendemos a trabajar en equipo y nos honramos unos a otros. Como dice aquí, miren qué hermoso. Dice, hablando, esto es la vida de la iglesia, hablando entre vosotros con quejas, murmuraciones y amargura. No, perdón, he leído en otro evangelio. Dice, hablando entre vosotros con cantos, salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Nos sometemos unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Eso en la iglesia, pero también a toda autoridad. Avanzamos un poquito donde dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Te mando deberes para casa, anota esta cita, Colosenses 3, desde el 18 hasta el capítulo 4, verso 1. Si eres tan amable en casa, luego lo vas a leer tranquilo, lo vas a subrayar y busca la palabra someterte. Vas a ver que habla de sumisión en las esposas a los esposos, los hijos a los padres, los trabajadores a sus empleadores, en aquel tiempo los siervos a los amos, a los reyes, a los que están en eminencia. También en 1 de Pedro, capítulo 2, qué bonito que estoy viendo como muchos anotáis y otros sin vergüenza, ya me voy a dar cuenta, te voy a preguntar. 1 de Pedro 2, 12 hasta el capítulo 3 y versículo 5. Así que en el reino hay orden, en el reino no hay rebeldía, hay sumisión. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Amén. Muy bien, estoy terminando ya. El miércoles quiero tocar estos puntos, mis hermanos. ¿Cómo detectar rebelión en nuestras vidas? ¿Cuáles son las consecuencias de la rebeldía? ¿Cómo combatir la rebeldía o qué es lo opuesto a la rebeldía en los términos de la Biblia? Seguro que puedes acceder al mensaje si lo grabamos o puedes venir el miércoles. Pero, mis hermanos, avanzamos, por favor. En este día quiero terminar por donde hemos comenzado. Miren qué versículo tan hermoso. Dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia.
porque mi ira se apartó de ellos. Otra vez, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si, como todos, tú tienes una lucha con la rebeldía, si te sientes un rebelde con causa, creías que era sin causa, pero ya has descubierto que es con causa. El Señor no te dice lejos de mí, sino que el Señor te dice, yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero sanar tu rebeldía. Si yo pudiese hablarle a James Dean en este día, le diría que Él es el que sana. James Dean, Dios conoce las causas de tu rebeldía, tu abuso, tu orfandad. Pero hay un Dios que se llama Jesucristo y Él es el que sana nuestras rebeliones. Él es el que cambia el corazón rebelde en un corazón manso, el corazón de lobo en un corazón de cordero, el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Bueno, lo hemos leído antes en Ezequiel capítulo 33. Dice, diles a la casa de Israel, que ellos dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y para eso, hermanos, ha habido un precio muy alto el que se ha pagado. Fijaos que Jesús llevó nuestras rebeliones. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él cargó nuestra desobediencia. Él cargó con nuestra rebeldía. Todo lo que podemos englobar como transgresión, como rebelión. Dice que Él sufrió el castigo de la ira de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Aleluya. Dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con 33 años murió. Joven murió. Pero a diferencia de James Dean, que también murió joven, él no vivió una vida de rebelión, sino que nuestro modelo, nuestro maestro, él vino y caminó en todo tiempo bajo la autoridad del Padre, agradando al Padre, honrando la autoridad de sus papás, honrando la autoridad de la sinagoga, honrando toda autoridad. Aun cuando le pidieron que pagara el impuesto, que él era maestro, él no dijo, yo soy profeta, maestro, sano, hago milagros. Sino que le dice a Pedro, vamos a buscar las monedas. ¿No me honran? Está bien, son una autoridad puesta por Dios. Vamos a buscar las monedas. Y de un pez, Él obtuvo las monedas para pagar el impuesto. Qué manso, mis hermanos, qué corazón el de nuestro maestro. Y sin tener rebelión en su vida, sino todo lo contrario, sin embargo, Él se hizo pecado. Tomó la rebelión de todos nosotros, el peso de nuestra maldad, de nuestra transgresión, y pagó por nuestros pecados. Para que podamos tener esto que dice el salmista, confesó, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pues hay sangre derramada en la cruz del Calvario para borrar completamente mis rebeliones, para sanar completamente el corazón rebelde. Si eres un joven que está luchando en este día, si es un hombre que te está costando, una mujer que te está costando, déjame decirte, hay perdón, pero más que perdón, hay un milagro de la gracia. Dios quiere darte su vida mansa y humilde, mis hermanos. El salmista reconoció, pidió perdón, se arrepintió. Yo reconozco. Eso es lo que Dios nos pide solamente. Yo reconozco, me arrepiento. Y Él perdona y nos va a ayudar a vivir en jupotazo, en el orden y en la sujeción que a Dios le agrada. Amén. Así que dile que está a tu lado, ten ánimo. Aleluya. El Señor le dice a todos los rebeldes con causa, insatisfechos de la vida, decepcionados, frustrados, heridos, agobiados por sus pecados, el Señor sin embargo dice, vuelvan a mí que yo les sanaré. Quiero terminar con el testimonio del señor Torrey, que es uno de los testimonios más bellos que encontramos en la historia del cristianismo.
Él era un evangelista que trajo a miles de almas a los pies de Cristo. El señor Torrey, muy usado por Dios. Sin embargo, cuenta que de joven era un rebelde sin causa, o mejor dicho, un rebelde con causa. Huyó de la casa porque su madre, que era una mujer de Dios, de oración, una santa, su madre le venía hablando de Cristo, de la palabra, del buen camino, y él se fue de la casa porque no soportaba el tole tole, como decimos aquí en España. No soportaba las monsergas de su santa madre. Ella le dice al despedirse: hijo, cuando llegues a la hora más oscura, cuando todo parezca perdido, si oras al Dios de tu madre, Él te ayudará. Torrey siguió su camino, hundiéndose más y más en el pecado, hasta un día en el que, hastiado de todo, tomó la pistola y la puso en su sien. En ese momento el Espíritu Santo le trajo las palabras de su madre: hijo, cuando todo parezca perdido, cuando estés en la hora más oscura de tu vida, ora al Dios de tu madre. Entonces él oró así: oh Dios de mi madre, si existes, dame luz. Y si me das luz, yo te seguiré. La transformación que se operó en este hombre es una de las cosas más admirables que ha visto el cristianismo por siglos. Porque ahora, en ese mismo momento, dejó la pistola, y un quebranto y una gratitud y un corazón nuevo, humilde, se convirtió en un siervo para traer a muchos otros rebeldes a los pies de Jesucristo. Por una simple oración, por una profunda decisión, que es la que me gustaría que tomáramos en este día. Inclina tu rostro. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en verdad no hay nada más contrario a ti que la rebeldía. Y no hay nada que haya dañado tanto a tu reino como ese espíritu de Lucifer. Y sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Tú has llamado a hombres y mujeres rebeldes con causa. Hombres y mujeres que no encontrábamos el sentido de nada. No entendíamos cómo este mundo funciona con tanta injusticia. Quizás hombres y mujeres que hemos sido heridos, como James Dean, que hemos sido decepcionados, Señor, hasta por la misma religión, hasta por siervos de Dios, y se ha generado una dureza en el corazón. Tú nos has llamado, Señor, con tu misericordia. Tú, Señor, has sabido sanar nuestras rebeliones. Me acuerdo del padre que salió a recibir al hijo con abrazo y con beso. Me acuerdo en este día de cómo Jesús recibía a los pecadores. Aún esa mujer hallada en el acto mismo de adulterio la levantó del suelo con tanto amor. Señor, es tu amor lo que nos ha conquistado, Señor. No queremos seguirte por miedo. No queremos seguirte por el infierno, por el castigo que nos puedas traer. Te queremos seguir, Señor, porque ya hemos descubierto a dónde nos lleva ese camino de rebeldía. Ya hemos cosechado, Señor, el sinsabor de la vida, la amargura, el fruto de nuestro propio pecado. Y volvemos a ti, Señor, en este día, a pedirte que nos recibas, a pedirte que nos ayudes a vivir en sujeción y en orden, a pedirte, Señor, tu gracia para vencer la rebeldía de nuestro corazón, Señor. No nos conformamos con una vida de desorden, no queremos nada de las tinieblas en nosotros, Señor. No queremos ser como Israel, una nación de dura cerviz. Por el contrario, tomamos el yugo, inclinamos la cerviz, inclinamos el oído, rendimos nuestra vida hoy a ti, Señor.
Señor, si hay aquí algún joven, alguna mujer, algún hombre, algún anciano que tal vez ha estado atado por la rebeldía, trae libertad, Señor. Que en este día, Señor, oiga tu voz: vuelve a mí, vuelve y yo te sanaré, vuelve y yo te restauraré, vuelve. Yo ya pagué por tus pecados, ya Cristo llevó tus rebeliones, yo te acepto, yo te doy las fuerzas para que vivas en santidad, yo te doy las fuerzas para que tengas paz. Yo te libero de la amargura, yo te libero de toda ira. Quiero llenarte con mi gozo, quiero llenarte con mi amor. Solamente clama a mí. Nos ponemos en pie y con esta canción se lo vamos a pedir en esta hora. Clama a Él, clama a Él.